No habiendo preguntas, vamos a iniciar con nuestra revisión del control muy brevemente, el último control realizado, donde tenemos, voy a cerrar acá esto, que no se me vaya a confundir, donde tenemos la primera pregunta relacionada con el capítulo 3, si se requiere la realización de un corte en un suelo SM, alta densidad, saturación del 15%, y sobre el cual se realizará un sistema de fundación para un galpón por las características del proyecto. Se realizará un análisis solo de tipo elástico, por lo que se solicita definir qué parámetros elásticos del material y ensayos en el suelo se requieren para el diseño de la excavación, del corte y el diseño del sistema de fundación para el posterior cálculo de desplazamientos elásticos, incluyendo un eventual análisis dinámico. Y en este caso, la respuesta corresponde a si evaluamos que nos piden asentamientos, aquí entraría un E medio o un E50 en este caso, es un valor de referencia. Nos piden análisis de la excavación, el corte. Para excavaciones, recuerden, hablábamos de usar generalmente EUR o un equivalente a un E mayor. Obviamente la relación de Poisson debería de estar presente. Y en el caso de los análisis dinámicos o que involucren algo relacionado con la parte dinámica, nos puede estar involucrando el G0 o el B sub S, la velocidad de agrupación de onda de corte. Por lo que en este caso el que cumplía, digamos, todas las indicaciones para este requerimiento era la pregunta, digamos, A, B, C, perdón, la respuesta C, que es 50 EUR, relación de Poisson, y B sub S. Con respecto a la pregunta 2, para el diseño de una estructura de contención se requiere la determinación de los incrementos de presión horizontal, incrementos de esfuerzo solamente que genera una zapata localizada en la superficie del terreno sobre dicha estructura de contención, y para ello se solicita indicar qué parámetros y ensayos se solicita para su determinación en un suelo SM con densidad relativa del 50%. Acá en este caso, bueno, en realidad para la mayoría de los incrementos de presiones hay que recordar que básicamente las dos variables que se requieren son, y esto ya lo habíamos preguntado anteriormente también en una pregunta de participación, son la distribución geométrica, o sea, la posición de donde se encuentran los puntos de análisis y la rigidez de la fundación. Por lo tanto, los módulos de deformación del suelo, pues para el análisis de incrementos de presiones, pues no se requieren. Acá la respuesta obviamente es la rigidez de la fundación y la distribución geométrica de las estructuras de contención. Estamos hablando de incrementos de presión, incrementos de presión. Esto yo ya lo había preguntado, lo insisto, anteriormente. En este caso la respuesta es 1, B, C, D, E, la respuesta verdecita. Por último, para el diseño de una fundación se requiere determinar el coeficiente de balasto en un suelo granular GP de densidad relativa del 45% y se solicita indicar qué parámetros y ensayos se requiere para su determinación, que hay que tener claro de que los parámetros del problema, digamos, son de dos tipos, son del suelo y de la fundación, porque el coeficiente de balasto es una variable de respuesta. Por lo que siempre debe de estar involucrado en el cálculo algo relacionado con el suelo, obviamente un parámetro de deformación del suelo que puede ser el K0, el módulo de deformación o algo que me lleve a al cálculo de la deformación, pero la geometría de la fundación siempre tiene que estar presente. Ninguno de los puntos que estaban indicados en esta pregunta tenían relación con la geometría de la fundación directamente que se requiere, forma y ancho. Y en este caso, la respuesta es ninguna de las anteriores porque las otras variables pues no están involucradas, o sea, les hace falta, digamos, lo relacionado con la geometría de la fundación para poder determinar el coeficiente de balasto. ¿Alguna pregunta?
Continúo. Habíamos iniciado, o bueno, avanzado de manera importante en lo relacionado con la capacidad, el cálculo de la capacidad de soporte de los suelos. Estamos haciendo el diseño del sistema de fundación, en este caso diseñando solamente por resistencia, y hicimos la evaluación de las variables preliminares para el cálculo de la capacidad de soporte, como era la supresión del material o la supresión que se genera sobre la fundación producto de la diferencia de nivel. Hicimos una evaluación del mecanismo de falla y las tres alternativas que se pueden dar del mecanismo de falla, que son la falla general, falla local y una falla de punzonamiento, y se discretizaron cada una de ellas en detalle. Para el cálculo como tal de la capacidad de soporte, pues evidentemente nos lleva a requerir de una ecuación general que involucra o que nos va a solicitar todas las variables que previamente ya hemos indicado. O sea, a este momento, independiente de que yo sepa o recuerde cómo calcularlo en términos de una ecuación, el tener claro conocimiento del problema lo que me lleva es a identificar claramente las variables. Es decir, si me dicen que es un tema de una fundación y es problemas de capacidad de soporte, pues claramente lo que nos va a requerir el problema es geometría de la fundación, su correspondiente rigidez, si es el caso. Recordemos que hablamos en detalle de las rigideces de las zapatas versus las losas. Eso nos lleva a una conclusión ya práctica. Adicionalmente, necesito evaluar las condiciones del terreno en términos de su drenaje y si se va a generar una condición corto y largo plazo, y todo lo que en detalle se vio anteriormente en los capítulos 1 y 2. Lo mismo de si requiero ensayos de campo o ensayos de laboratorio, todo desde una mirada de la resistencia solamente. Desde ese punto de vista, hemos también mencionado desde nuestro capítulo 1 que es muy diferente hablar que hay un elemento en rotura a que haya un mecanismo de falla, y claramente la capacidad de soporte, cuando se hace una evaluación, lo que estamos es buscando definir un mecanismo de falla, o más bien definir una carga antes de que el mecanismo de falla se produzca. El mecanismo de falla, que se define desde los años 30 más o menos, es un mecanismo de falla que tiene una forma semilogarítmica en un segmento y que una parte está compuesta de un triángulo inicial, que es un triángulo que entra en un rango predominantemente elástico, y dos fases o dos zonas posteriores en las cuales se genera un proceso de plastificación del suelo, y que también lo mencioné en nuestra sesión anterior. Pero los mecanismos se visualizan o los visualizan de esta manera, generando una zona de influencia también lateral que varía dependiendo de la rigidez del suelo. El mecanismo que estoy acá señalando es el mecanismo original que sugería Terzaghi y que establece que el suelo que está por encima del sello de fundación, recordar que el sello de fundación es el punto de apoyo de la zapata o del sistema de fundación, este suelo por encima, lo único que aporta es como peso. Es decir, acá no hay superficie de falla, sino que a nivel del sello queda como en ese nivel, y sobre el sello esto aporta solamente como un peso. Por eso el mecanismo de falla llega hasta acá. Hay algunos autores que establecen que ese mecanismo de falla se puede dar hasta la superficie del terreno. ¿Y esto cuándo se genera? Bueno, se genera cuando el suelo por encima del sello de fundación pues es similar o igual al suelo que está por abajo. Porque este mecanismo suba hasta la superficie, pues tiene que haber el mismo tipo de material, y adicionalmente tiene que haber una adherencia muy alta entre el suelo y la fundación. Y eso se genera cuando no se usan moldajes lisos, sino que se vierte directamente el hormigón contra las paredes del suelo. Si eso no se genera, o sea, si esas dos condiciones, las dos, no se producen, es decir, si el suelo por encima del sello de fundación no es igual al de por abajo, o si no se vierte directamente sobre las paredes, lo que establecen es que la superficie de falla va a ser muy similar a la primera que indicaba. Y en ese caso,
no hacemos correcciones por efectos del enterramiento de la zapata, ¿ya? Por eso se definen estos dos mecanismos. Ahora, independiente de ello, la forma de la ecuación general de capacidad de soporte inicia bajo la condición de este mecanismo y más bien si quisiéramos incorporar estos efectos complementarios, pues debería aplicar unos ciertos factores de corrección. ¿Alguna pregunta? Continúo. La fórmula de capacidad de soporte es una fórmula polinómica que involucra diferentes variables del suelo y del sistema de fundación en su conjunto. Generalmente se hace una revisión de la ecuación mostrándola, y la puedo mostrar acá, donde están todas las variables acá involucradas. Pero es muy necesario hacer esta revisión histórica de la ecuación, no tanto por tenerla de efemérides histórica o saber en quién dijo qué cosa, sino porque la ecuación está compuesta de diferentes factores que persiguen cosas muy específicas. Todo esto parte hace casi 100 años con Prandtl, que establece una evaluación de bajo qué condiciones se puede generar la falla en una fundación, pero suponiendo ciertas configuraciones de ese sistema. Entonces, lo que establece Prandtl es básicamente el efecto que tiene la cohesión y el ángulo de fricción del suelo, pero sin incorporar que el suelo bajo el sello de fundación tenga un peso y que el suelo sobre el sello de fundación no exista. Este Q que está acá no es la sobrecarga que hay en el suelo, sino el peso del suelo que está por encima del sello de fundación. Entonces, cuando estas dos variables son cero, lo que me quedaría es que la carga última es un factor NC, que depende del ángulo de fricción, por la cohesión del material. Pero todas las otras variables no están incorporadas, ni el gamma del suelo de fundación, o sea, estoy apoyado sobre un suelo que no tiene peso y no tengo efecto del peso del suelo por encima del sello de fundación. Posteriormente, Reisner hace una evaluación que incorpora ahora el peso del suelo por encima del sello de fundación, es decir, el Q, considera que hay una carga equivalente al peso que hace ese suelo, deja obviamente el ángulo de fricción, quita el efecto de la cohesión y también quita el efecto del suelo o del peso del suelo de fundación, gamma 0, C0, y entonces él establece que la carga última ahora es Q por NQ, y el NQ depende del ángulo de fricción. Finalmente, Terzaghi lo que establece es que falta obviamente incorporar el peso del suelo, ¿cierto? Entonces dice, bueno, ahora lo que vamos a hacer es quitar todos los otros efectos que los anteriores autores sí consideraban, o sea, pone el C0, que era lo que consideraba Prandtl, que consideraba el C, quita el efecto de la cohesión, perdón, de la sobrecarga, que es lo que aplicaba Reisner, e incorpora el peso del suelo bajo el sello de fundación, y obviamente deja la fricción, y entonces él establece que la carga última es un medio de gamma B n gamma. Alguien creo que me había levantado la mano por lo que vi, Pablo, creo. Sí, pero preferí que lo dejara terminar para Ah, pensar mejor la pregunta. perfecto. Entonces, lo que finalmente llevó la composición de las tres variables, de las tres segmentos de ecuación, es a la ecuación polinómica de capacidad de soporte, que es básicamente la sumatoria de cada uno de los efectos de los tres autores, donde aquí está el efecto que consideró Prandtl, el efecto de Reisner, y por acá está el efecto de lo que consideró Terzaghi. Cada cosa persigue obviamente aspectos diferentes. Evidentemente, el primero está asociado a la influencia que tiene la componente cohesiva en la capacidad de soporte. El segundo, la influencia que tiene el enterramiento, pero solo como contrapeso. Este Q es de su F por gamma, nada más que eso. Y por último ya el efecto que tiene
la fundación como tal con su correspondiente suelo. O sea, aquí está la geometría de la fundación y el suelo. Esto es la ecuación general de capacidad de soporte para una fundación que llamamos continua, es decir, una fundación muy larga respecto de su ancho. Y eso se considera aproximadamente cuando el L es del orden de 6 a 10 veces el B. Esa es la condición de una fundación continua, que dicho sea de paso, es una de las fundaciones que usamos mucho en la práctica para estructuras relativamente pequeñas. Terzaghi en su ecuación general, que sigue siendo válida y hay autores que la siguen usando a la fecha como está, no incorpora la forma de la fundación en la misma ecuación, sino que hace como 3 jueguitos de ecuaciones modificando algunas cosas menores. Aquí le aplica el factor 1,3, aquí le aplica el 0,4, aquí es 1,3 y ahora 0,3 para fundación cuadrada y circular. Esto es la ecuación general de Terzaghi. Y obviamente cada uno de los factores, NC, NQ y N-gamma, pues tiene una configuración matemática que depende principalmente del ángulo de fricción. Estos son los factores de capacidad de soporte, los mismos que anteriormente habíamos dicho que cuando se quiere incorporar el efecto de falla local, debemos modificarlos en una fracción de 2/3 de la tangente de phi o de 2/3 de c si es el caso, y que los cálculos del NC, NQ y N-gamma se hacen ahora con esos phi asteriscos. Son esos mismos factores y aquí está la forma de Terzaghi. Ahora, la ecuación de Terzaghi, que si bien es del año 47 y uno pudiese mencionar que ya no es de ningún uso, decía, las podemos seguir usando, solo que sí se deben de considerar ciertas cosas. Y creo que la principal es que esto se analiza bajo la condición de fundación superficial pura. Una fundación superficial pura la podemos llamar cuando el D o D sub F, D o D sub F, es menor que el ancho de la fundación. Es decir, cuando yo tengo un enterramiento muy bajo. Esa es como la fundación superficial pura. También no se consideran los deslizamientos entre la zapata y el suelo, o sea, no es como que yo me pueda ir lateralmente o moverse lateralmente la zapata. Y evidentemente el suelo es un suelo homogéneo y aplica la falla general. Bueno, todo esto está confeccionado por un mecanismo de falla general, por lo que si yo no tengo la falla general, lo que tengo que aplicar es alguna corrección indirecta, como es el caso de los los cálculos de los NQ, NC y N-gamma, ahora con los phi asterisco. Esto corresponde a la ecuación general de capacidad soporte de Terzaghi. ¿Alguna pregunta? Adelante, Pablo. Sí, gracias. Pasa que estaba viendo los ejemplos que daban, o los casos que se ponían varios autores, excepto el segundo, creo, ignoraban el peso del suelo sobre el sello de fundación, ¿cierto? El peso, Pero, ¿qué pasa? el segundo, ese gamma siempre se refiere al peso del suelo. Ah, sí, sí, claro. O sea, el primero ignoraba el peso del suelo sobre el sello de fundación. Toda la razón. Claro, excepto el segundo, pero Ujú. sabemos de que algunas fundaciones pueden estar con cierto grado de enterramiento. ¿Qué pasaría en Exactamente. ese caso? Sí. Ahora, lo que ocurre es que cuando yo hago la composición de la ecuación, acá lo estoy considerando, porque es que las individualizadas no son usadas en la práctica. Es la composición de la ecuación lo que usamos en la práctica. Vienen de allí, vienen de un análisis individualizado. Pero justamente lo que hizo Terzaghi fue decir, bueno, yo tengo diferentes efectos. Tengo la cohesión como efecto y esta propuesta de Terzaghi realmente se convirtió en esto, en que él suma todos los efectos. Él dice, no, la cohesión tiene que estar presente, entonces ya la carga última volvamos una sumatoria. Y por eso la consideran como una sumatoria. Pero los modelos propuestos pueden funcionar a pesar de que no se cumpla una de las condiciones iniciales que pusieron, porque claramente allí sí hay peso sobre el sello de fundación, a pesar de que ellos digan de que no hay. No, es que en la sumatoria usted está considerando el peso por encima del sello, porque usted está sumando los efectos individualizados de cada una de las cosas. Es decir, ellos aplicaron el principio de superposición. Dicen, bueno, si esta ecuación sola no considera ni el Q ni el gamma, entonces sola considera el efecto del C. Perfecto. Ahora yo le voy a sumar el que no considera ni el C ni el gamma, pero sí considera el Q.
y por último le voy a sumar el que sí considera la forma y el gamma y no considera el Q y el C. Entonces lo que hacen es que sumando tratan de contrarrestar lo que individualmente no consideraban. Ok, ahí me quedó claro. Eso. Perfecto. Ahora, la observación que usted menciona en relación a que qué tanto ponderan las diferentes variables de influencia, en algunos casos se queda corta y es lo que ocurre justamente con el Q. Y ya voy a mencionar esos aspectos. Entonces, les decía que a raíz justamente de estas variables que que el método general, digamos, tiene que asumir, vuelvo, insisto con esto, acá el efecto del mecanismo de falla en esta composición de ecuaciones es una falla con estas características, ¿cierto? Esta es la superficie de falla que está acá indicada. Pero realmente lo que podemos eventualmente tener es este mecanismo de falla. Y este mecanismo de falla es un mecanismo de falla que incorpora, digamos, un suelo que está por encima del sello de fundación con características similares al de abajo y vertiendo directamente el hormigón contra las paredes, en fin. Pero este es el mecanismo que se está considerando. Entonces, lo que hacen diferentes autores posteriormente es considerar la misma formulación polinómica y de superposición de Terzaghi, pero ahora incorporando efectos, digamos, complementarios. Lo que el método originalmente no consideraba, ahora entonces lo van a considerar en una ecuación general. Entonces, la ecuación original incorporaba 3 ecuaciones diferentes por forma o geometría de la fundación. Entonces, Meyerhoff, Brinck-Hansen, Bessig, varios autores que trabajaron estas ecuaciones, lo que hicieron fue usar la misma distribución polinómica, pero incorporar diferentes tipologías de factores a cada una de ellas. Entonces, a cada segmento le asigna un factor S, D e I. Ustedes se fijan, en cada una hay un S sub gamma, S sub Q, S sub C, un D sub gamma, D sub Q, D sub C, y así sucesivamente, e incluso pueden haber composiciones con más ecuaciones, perdón, con más factores acá involucrados, y lo que buscan básicamente es incorporar el efecto de la forma de la zapata, este es el shape de la zapata, o sea, voy a incorporar un factor que considere qué geometría de zapata tengo. Adicionalmente, un factor que incorpore la posibilidad de que la falla llegue hasta la superficie y no se me quede corta, que son los factores D, o que la ponderación del enterramiento se quede corta. Y por último, una consideración de que eventualmente la carga no esté vertical, sino que la carga tenga un cierto grado de inclinación. Nicolás, adelante. Profesor, no está relacionado con esto, pero un compañero está tratando de entrar. Y, Veo a alguien, gracias por indicarme, Nicolás, veo a alguien acá, pero dice anónimo. no sé, es un compañero, por si acaso. Le digo que se cambie el nombre. No, entonces más bien lo que voy a hacer es que le voy a admitir acá y que se cambie el nombre cuanto tan pronto ingrese. Ya. Gracias, Nicolás. Perfecto. Sí, recordemos que para el ingreso que tengo acá deben de ingresar con su nombre, por lo tanto si no están con el nombre completo, pues no se les está dando el pase. Pero bueno, si ingresan, por favor, está la opción de modificar nombre, creo, estando dentro, así que por favor, coménteme, porque no sé por qué aparece el anónimo en su nombre, así que no sé anónimo quién es, y si me confirma quién es, por favor. Profesor, soy Felipe Sobarzo. No, debería tener Gracias. el nombre puesto. ¿Cómo, perdón? Debería tener el nombre puesto. Pues Felipe, mire, curiosamente dice anónimo, no sé por qué. Échele la mirada, pero gracias por igual ahí identificarse, pero sí, aparece anónimo. Ya, lo voy a tomar en cuenta. No sé por qué me Sí, pasó eso. ya, Gracias. ya. Bueno, y gracias también a su compañero que me dio el aviso.
volvemos entonces al cuento. Entonces, la fórmula general de capacidad de soporte lo que busca es incorporar todas estas variables que menciono, y lo que usa Meyerhoff y los otros autores es que incorporan lo faltante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el factor de corrección por profundidad ya lo dejan de una manera genérica en función de su F partido por B, y puede entonces, bajo esta consideración, buscar evaluar la capacidad de soporte considerando el suelo que está por encima del sello de fundación. Es decir, si el suelo por encima del sello de fundación es igual y la fundación se vierte directamente contra las paredes del contorno, debo de aplicar este factor de corrección. Es decir, esta corrección me aumenta la capacidad de soporte. Y obviamente va a haber un DC, un DQ y un D gamma. Hay algunas variantes que se generan acá porque básicamente cuando tenemos la condición de resistencia al corte no drenada con el principio del phi efectivo 0, la ecuación se va a reducir. En este caso, si estamos bajo esa condición, el dQ y el D gamma son 1, y el DC se calcula bajo esta condición de 1 más 0.2 por D sub F partido por B. Si no, aplicamos la ecuación general, esto para todo phi. Mira, ¿qué pasa entre 0 y 10? Bueno, tener valores entre 0 y 10 del ángulo de fricción es muy poco habitual, por lo que la configuración de la ecuación está hecha para mayores que 10 grados. Y estos de su F tampoco pueden ser demasiado excesivos. O sea, la fundación superficial pura, como indicaba, es de su F partido por B menor que 1, pero el comportamiento superficial se ha podido detectar incluso hasta valores mayores. Pero uno debería estar, no sé, 2 veces o máximo unas 3 veces de su F partido por B, porque si no, entonces pierde la condición de fundación superficial y empieza a tener una configuración más bien de una fundación como semiprofunda, si es que cabría la palabra allí. La corrección por forma de la zapata evidentemente va a tener un B y un L, ¿cierto? La ecuación va a tener la geometría de la zapata, aquí independiente de si es rectangular, cuadrada, o si es circular. Si es que estábamos trabajando en una fundación circular, se puede hacer el cálculo directamente en la misma ecuación, y también va a tener dos configuraciones, la del phi 0 y la de phi mayor que 0. Y por último, tenemos la de la fundación con una carga inclinada, y es que la configuración también global de la ecuación está hecha para una carga vertical y en el centro, una carga vertical y en el centro. Entonces, cualquier cosa que se nos salga de lo que es habitualmente definido por la ecuación tiene que ir con un factor de corrección. Entonces, si mi carga está con un cierto grado de inclinación, tengo que aplicar un factor de inclinación de carga que se aplica a cada una de las componentes generales de mi ecuación. Entonces, yo quiero volver, y por eso vuelvo e insisto que la composición de la ecuación, la intención no es simplemente evaluarla en un contexto histórico, sino saber qué es lo que nos lleva a definir esa ecuación y qué variables son las que debo involucrar en cada uno de estos casos. Entonces, la composición parte por como considerar el efecto de la cohesión, después el efecto solamente del peso sobre el suelo de fundación, después el efecto de la forma de la zapata, y del suelo de fundación, solo considerando una superficie de falla, perdón, o un mecanismo de falla más bien, general, ¿ya? General. Y para una fundación que es continua, o sea, muy larga respecto de su ancho. Entonces ahí empezamos a aplicar factores. Entonces ya no es una fundación continua, puede ser cuadrada, entonces tengo que ir pegando algunas alteraciones a mi ecuación. Meyerhoff dice, bueno, volvamos esto a una ecuación general, y esas consideraciones individualizadas, peguémoslas todas de manera secuencial y por superposición a la misma ecuación general, y la vamos sumando cuando nos salimos de lo que nosotros definimos como condición patrón, por decir algo. Sí, adelante, alguien me había preguntado algo. Javier. Profe, en la corrección por inclinación hace referencia a la carga, una sobrecarga sobre la zapata. Sí. Por ejemplo, esa carga, ¿hasta qué ángulo es máximo permitido? ¿Solo hasta los 90 grados, que como aparece en la fórmula?
No, la ecuación no la, O- el ángulo no lo, pero volvamos en orden. Efectivamente, yo puedo tener una carga vertical. Recuerden que la carga puntual, como uno muchas veces la ve en los textos, pues esto no existe, ¿cierto? Todas las cargas tienen una cierta área de distribución y uno la simula a una carga puntual, ¿cierto? Esto para empezar, uno dice, ya está el equivalente de una carga puntual. Tener una carga inclinada no es necesariamente que la carga como tal tenga una inclinación. Se dan situaciones en las que sí, pero finalmente recordemos que en términos físicos, pues esto es la distribución o la resultante de tener una componente vertical y otra componente horizontal, por lo que no necesariamente yo lo puedo visualizar como una carga inclinada puntual tal cual, pese a que tenemos un caso, que creo que el más común que podemos tener son los puntales. En una estructura de contención donde un puntal llega a una zapata, es literalmente el caso donde la carga está inclinada, ¿cierto? Donde la carga como tal, el que me va a transmitir la carga a la zapata es un elemento que está inclinado, que es el caso de un puntal. Pero no todas las veces es así, lo que yo tengo son dos componentes de carga. Ocurre, por ejemplo, con los cables de alta tensión para fundaciones de torres o cargas de viento, que voy a tener una componente del peso y otra componente de carga horizontal, y eso se va a traducir en un ángulo, pues porque esta es la resultante, esta es la hipotenusa obviamente de esa resultante, y eso va a traducir a que esto tenga un cierto ángulo. Eso para empezar en términos de la carga, que sé que a veces genera un poco de confusión. Ahora, en términos del ángulo, Meyerhoff generó esta ecuación considerando de que producto de la carga resultante o de la composición de las dos cargas, la zapata no se fuese a desplazar horizontalmente. Entonces, para que ese desplazamiento horizontal no se produzca, justamente aquí está la limitante. El ángulo de inclinación de la carga tiene que ser inferior al ángulo de fricción. Entonces, si usted comenta y dice, ¿cuál es el valor máximo? No, no puede ser 90. De hecho, está indicado, tiene que ser phi, porque si no, entonces la fundación se va a desplazar por encima, como que va a moverse por encima de la superficie del terreno. Ya, profe. Gracias. Perfecto, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, que esto vaya quedando absolutamente claro. Sebastián. El phi que estamos ocupando ahora es no el phi 2/3, el normal, ¿o no? El phi es 2/3 cuando usted va a calcular en la misma ecuación una consideración de falla local. Es decir, el phi que está puesto acá es el phi que yo seleccione producto de mi análisis. Por ejemplo, si ustedes vienen con una configuración X y dicen, puede haber una falla local y voy a considerar ese efecto de falla local, todo el análisis, en términos de análisis, es el mismo, pero todo donde aparezca phi, ahora es phi asterisco. Ah, ya, gracias. Perfecto. Este comentario a raíz de la pregunta de Sebastián es bien importante porque, y por eso quiero insistir con la ecuación general. Yo tengo como un envase confeccionado de Prandtl, Reisner y Terzaghi, que es este envase general. Y obviamente se sabe que se queda corto, no considera, es una condición de falla general sin ninguna opción, es una ecuación para zapata continua sin ninguna, digamos, modificación. Yo no me puedo enterrar más de su F partido por B1 porque ya él no considera ninguno de sus efectos. Entonces, la carga está vertical y está en el centro. Entonces, todo eso es como lo que se debe de cumplir si yo quiero usar la ecuación general. Es decir, si todo esto que yo menciono se cumpliera sin importar si usáramos Meyerhoff que mencioné o hay otras como Bessick, Brinck-Hansen y cualquier otra ecuación, lo más seguro es que nos vaya a dar en magnitud similar a esta primerita, que es la primerita de todas, que es básicamente en la que se satisface todo eso. Si todo eso se satisface, prácticamente las ecuaciones tienen que dar muy similar. Dado que evidentemente no es una situación práctica que satisfaga todos los posibles casos, entonces lo que nos obligaba o obligó a los métodos es a incorporar lo que ésta se queda corto, partiendo por la forma, ¿cierto? Entonces se hizo una primera aproximación
modificando la ecuación 3 veces, y entonces dicen, no, más bien apliquemos un factor de forma, ¿cierto? Entonces, este 1,3 y 0,4 en esta ecuación finalmente es una primera aproximación del factor de forma. Adicionalmente también dice, oye, pero ¿y si está enterrado un poco más de su f partido por b menor que 1? O sea, si está más que eso, y igual sigue siendo superficial, entonces apliquemos el dq. ¿Y qué pasa si está inclinado? Entonces apliquemos el i. ¿Y qué pasa si es falla local? Apliquemos phi asterisco. ¿Y qué pasa si la carga está excéntrica? Y entonces vamos a aplicar otro factor. Entonces yo voy componiendo la ecuación en función de mi requerimiento. Es el análogo a decir, bueno, ¿y qué pasa si estoy no drenado y el tiempo de consolidación es muy tarde? Entonces también hago el cálculo de la capacidad de soporte corto y largo plazo. Entonces, todo va a depender del input y de lo que nosotros estemos analizando. Por lo que tener claridad de las variables de mi problema práctico, es fundamental. La ecuación finalmente es la misma. Uno podrá ponerla más sofisticada o no acá, pero es una ecuación que en un Excel o una calculadora, pues evidentemente es simple, o sea, ahí no hay ninguna cosa muy compleja. ¿Qué errores son, digamos, los habituales que se cometen en estas ecuaciones y que no debería ocurrirnos a estas alturas de nuestra carrera, pero que a veces ocurre, y es el tema de los radianes y los ángulos de fricción en grados, que digamos un error menor, pero pues que las ecuaciones a uno hasta cierto punto le dan luces de ello? Por ejemplo, en esta ecuación donde está tangente cuadrado de pi cuartos más pi medios, pues bueno, si estamos hablando de pi cuartos es porque este phi tiene que estar en radianes, o si no, pues diría 45 más pi medios, ¿no? Son cosas de ese estilo que finalmente, pues obviamente eso no es geotécnico, ¿no? Son consideraciones matemáticas, pero que a veces de pronto ahí en la rapidez de algún cálculo se comete algún error de ese estilo. Pero de resto nada, la ecuación es relativamente simple. El gran dilema es qué valor va en cada punto. Ese es el aspecto más relevante y que creo que es en el que he buscado enfocarme a lo largo de todo este tiempo. Recordar esta ecuación en términos generales, decir que es un medio de negocio, eso no tiene ningún sentido, eso lo recordaremos o buscaremos un libro y demás. Pero ¿qué es lo que nos lleva a ello y qué debo de considerar para poder incorporar los parámetros que la ecuación requiere y que yo pueda calcular adecuadamente mi capacidad de soporte? Ese es el punto clave. Por eso nos centramos casi que un mes solamente en eso y un par de clases en el cálculo, porque el cálculo es una ecuación muy simple, matemáticamente hablando. Lo importante son las variables. Entonces, todos estos factores, para ir completando o terminando con el tema de la fórmula general, lo que buscan es, si yo me salgo de lo habitual de mi ecuación genérica, llamemos genérica a esta primera, fundación continua, superficial, sin efecto del suelo por encima del sello de fundación en términos de resistencia, con carga vertical, sin falla local, falla general. Entonces, todo esto aplica a esto. ¿No se me cumple algo? Ya sé que tengo que aplicar algo. Entonces, falla local, mi C asterisco. Que estoy muy enterrado o que realmente el suelo sí tiene un sello con la fundación y el suelo por encima del sello de fundación es similar al suelo por debajo del sello, de los factores D. Que la zapata ya es rectangular con una geometría definida, el factor de forma. Que la zapata tiene una carga vertical y horizontal o carga inclinada, el factor I. Que la zapata tiene una carga excéntrica, entonces ahí vamos a aplicar otro factor que de hecho ya está acá involucrado, porque si ustedes se fijan, estas ecuaciones tienen un B barra, tienen este gorrito, o le ponen B' en algunas veces, y lo mismo acá cuando estén calculando los D, ustedes se fijan, está el B barra y L barra, y eso es para considerar un B o un ancho genérico, que le llamamos las formas efectivas de la zapata, que buscan incorporar también el efecto de tener momentos aplicados o cargas excéntricas, y eso lo voy a ver enseguida. ¿Alguna pregunta? Continúo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una situación de una arcilla saturada
bajo una condición no drenada, es decir, en el corto plazo, en el cual aplique la consideración del principio del phi efectivo cero, muchos textos, y ustedes lo podrán ver en alguna literatura, aparece que hay una fórmula que es Q último igual a Q' más C sub U por todo esto. Dicen es otra forma, pues otra fórmula, y realmente es la misma ecuación general de capacidad de soporte, solo que considerando los factores cuando el phi es cero, que ya habíamos mencionado anteriormente, y entonces bajo ese caso la ecuación se reduce a este factor. Pero es la misma ecuación, solo que debemos de considerar en este caso el principio del phi efectivo, por lo tanto deberíamos de trabajar, el phi efectivo cero, por lo tanto deberíamos de trabajar con C sub U, la resistencia al corte no drenada, dentro de una zona de influencia bajo la zapata. Este Q que está acá, y que creo que lo menciono todos los años y es habitual que se cometa ese error, no es la sobrecarga de la zapata. La sobrecarga también en la literatura se le dice al peso del suelo por encima del sello de fundación. Pero si yo tengo claridad de la composición de la ecuación, a mí no tiene que entrarme ninguna duda de qué es esto, porque yo sé que esto proviene del peso del suelo por encima del sello de fundación, no de la sobrecarga. Y aquí hay dos cosas que hay que aclarar. Uno, esto es gamma de sub F, el Q es gamma de sub F, pero independiente de eso, vuelvo al fenómeno físico original. Si ustedes quieren saber cuánto es la carga que yo puedo aplicarle a una fundación, ¿cómo va a ser que esa carga va a depender de la carga aplicada? Porque es habitual que me digan, aquí el Q es la carga aplicada. Pero pues, si yo lo que quiero es saber cuánto quiero aplicar de carga, ¿cómo va a depender eso de la carga que yo tengo aplicada? Pues eso no tiene ningún sentido. La carga que yo puedo poner en el terreno pues va a depender de las propiedades del suelo en términos de resistencia, si es la resistencia lo que estamos evaluando, y evidentemente su configuración geométrica, enterramiento, rigidez y geometría. Es básicamente eso lo que nos permitiría calcularla. Entonces, independiente de la ecuación que estemos usando, si nosotros tenemos absoluta claridad de las variables que van allí incorporadas, si es que me traen una ecuación que no incorpora las variables que yo sé que deben estar involucradas, digo, no, esta cuestión no la puedo usar, porque yo sé que esto depende de estas variables y deben de estar allí incorporadas, ¿no? Entonces, eso lo debemos de tener absolutamente claro. ¿Alguna pregunta? Con respecto a las cargas excéntricas, volvemos a lo mismo de que el sistema considera una carga en el eje, centrada y demás. Es posible que nosotros en algunos tipos de zapatas tengamos o una carga excéntrica, es decir, que esta carga esté puesta en un costado, o que yo tenga el equivalente a tener la carga en un costado, que es tener un momento aplicado. Un momento aplicado en un determinado eje de la fundación o incluso en los dos ejes, o sea, tener un momento en las dos direcciones. Entonces, cuando se hace el cálculo o se evalúa la ecuación general, decimos, no, pues no puedo usarla, porque esta ecuación es hecha para carga vertical en el centro. Entonces, lo que han hecho los autores es decir, bueno, voy a trabajar una equivalencia. Voy a trabajar una equivalencia y tengo que reducir mi ancho. Y aquí también no hay que olvidar los efectos que cada variable tiene en el problema. Por ejemplo, si ustedes tienen una carga excéntrica, pues ustedes van a decir, bueno, al tener un momento aplicado, mi área de contacto se va a reducir y la capacidad de soporte se va a reducir. Hasta cierto punto se va a generar una modificación. Entonces, teniendo eso claro, diferentes autores recomiendan usar, cuando tenemos carga excéntrica o momento, un B efectivo modificado, o un B que modifica el ancho real, que le llamamos el B efectivo, que no es otra cosa que el punto de aplicación, o que está definido por el punto de aplicación de la carga, suponiendo ahora que el punto de aplicación es el centro. Por ejemplo, si tengo esta carga con este momento, pues esto es lo mismo que poner esta misma carga a una cierta distancia acá, que voy a rayar, ¿cierto? Entonces, esto debiese ser el equivalente a tener esta carga en un cierto punto con una cierta excentricidad. Entonces, lo que hace esta metodología, que a mi juicio es bien simplificada, pero que tiene sus ventajas, ya lo voy a indicar,
es que ahora se va a llamar que este punto es el centro. Entonces, si esto ahora es mi centro, la fundación, esto tiene B medios para acá y B medios para acá. Entonces, ahora la fundación mide esta cantidad. Y todos los cálculos donde involucre el B, ahora vamos a usar el B bar. Esta aproximación, que no tiene un sustento físico como tal, esto no está representando físicamente algo en particular, la verdad que mediante métodos numéricos, yo particularmente lo he observado, se cumple. O sea, la capacidad de soporte, cuando uno usa el B modificado de esta manera, la verdad que es bien cercano. O sea, es una buena aproximación, a pesar de que parece medio simplificada, para no llamarle de otra manera. Entonces, esta aproximación es válida, pero tengo que tener claridad de que esto es para capacidad de soporte solamente, o sea, lo de resistencia. Entonces lo hacemos como, y la razón por lo que usamos esta configuración es porque usamos una similar para fundación, para asentamiento, pero de otra manera. Que usamos 2 veces B medios menos E, que obviamente es lo mismo que decir 2B, B menos 2E. Este E es la excentricidad, y si es que tengo momento u excentricidad en las dos direcciones, entonces aquí aplicamos el L también modificado, si es que tenemos una excentricidad en la otra dirección. Esto para capacidad de soporte. Si nosotros vamos a calcular el asentamiento en un mismo escenario con carga excéntrica, ya este B ficticio no lo podemos usar, porque este B que está acá lo único que hace es reemplazar el centro por este nuevo centro de aplicación de la carga. Pero para cálculo de asentamiento, lo que me interesa es evaluar la zona que está en compresión. Si yo tengo una distribución de carga con un momento, o una carga vertical junto con un momento, o una carga excéntrica, esta distribución ya va a variar y se va a inclinar o va a tener una forma trapezoidal o incluso triangular. Entonces, cuando se hace la evaluación del asentamiento, lo que me interesa es calcular en todo donde aparezca B, usar el ancho que está en compresión. Y el ancho en compresión es igual a 3 veces B medios menos C. Por eso usamos esa configuración de las ecuaciones de un factor por B medios menos C, para que podamos más simplemente, digamos, diferenciar entre la capacidad de soporte y el asentamiento. Estos B de asentamientos, que pueden estar como indicaba en cualquiera de las dos direcciones, son las geometrías en compresión. En compresión. Todo lo que hagamos de cálculo de asentamientos, si es que tenemos cargas excéntricas o momentos, se realizan entonces con los B en compresión o los L en compresión. Y para capacidad de soporte usamos otro B efectivo, pero que es 2 veces B medios menos E. La excentricidad, acá también hay un tema que creo que no va por la parte geotécnica, pero vale aclararla, pues obviamente es el equivalente del momento dividido la carga total, ¿cierto? Siendo la carga total la carga más el peso de la fundación. Muchas veces esto no lo discretizamos porque la carga como que se supone que incluye el peso, ¿no? Entonces está puesta en 2, pero estrictamente hablando pues es la carga más el peso. Esta carga que está puesta acá es la carga, digamos, del equilibrio de fuerzas, por lo que si yo tengo subpresión, si yo tengo el efecto del agua que detalladamente mencionamos en la clase anterior, pues este P debiese ser el P menos el U, y ahí entonces le quito, o P más F menos U, pero tengo que descontarle el peso del agua, pues porque aquí es lo que estamos diciendo, es la carga que está aplicada. Si tengo supresión, pues tengo que descontarle el efecto de la supresión para calcular el E. Esto es de equilibrio, de física, no es un criterio geotécnico. Es obviamente la distribución de fuerzas que se generan en la base de un elemento que está cargado. No es una consideración geotécnica, para que tengamos eso claro. ¿Alguna pregunta?
El efecto de la napa freática tiene influencia directa en la respuesta de la fundación desde múltiples puntos de vista. Creo que ya los hemos mencionado todos. El efecto del drenaje, de si puede consolidar, de que si se genera la condición en corto y largo plazo, de que hay subpresión, de que modifica el gamma. Todo eso creo que lo hemos mencionado reiterativamente durante todo este tiempo. Particularmente en la ecuación general de capacidad de soporte, pues tiene unas implicancias en algunas partes de la ecuación que, teniendo claridad de la composición de la ecuación, pues no deberíamos de tener duda de qué gamma debemos usar. Por ejemplo, cuando tenemos una napa sobre el sello de fundación, en la parte donde está la ecuación de U medio de gamma B, bueno, este gamma que está puesto acá siempre va a ser el gamma del suelo de fundación, ¿cierto? O sea, del suelo que está bajo la fundación. Siempre va a ser ese el gamma. Si está saturado, claramente no podemos usar el saturado porque trabajamos estamos buscando evaluar la respuesta efectiva del esqueleto mineral y tengo que quitarle, digamos, la influencia que tiene el suelo, porque lo que estamos, perdón, el agua, lo que estamos es calculando la respuesta del esqueleto mineral. Por lo que si está saturado debemos de trabajar con gamma prima. Y volvemos a la representación física. Uno dice, tengo la duda si es saturado o no. ¿Creen que con agua resistiría más el suelo o resistiría menos? Entonces dicen, no, pues resiste menos. Entonces, claro, si ustedes usan con gamma saturado, el gamma saturado es superior al gamma prima. Entonces le daría que es mejor estar saturado que estar seco, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, es bien importante, yo espero que esto les quede para toda su configuración profesional, no solamente para el tema geotécnico, es que las variables que están involucradas en alguna ecuación independiente de la temática que ustedes estén analizando, siempre vincúlenla con algo físico y alguna respuesta que ustedes tengan de referencia. Si tienen claridad de la respuesta física o de lo que uno considera que está pasando desde el punto de vista físico, no debería haber nunca ninguna duda de qué variables van en X o Y ecuación, o de que si tengo que usar esto o esto otro, porque ustedes están buscando con una ecuación representar una respuesta física. Eso es lo que buscamos con todas las ecuaciones. Una ecuación que sea particularmente extraña y que uno diga, es que yo no sé ni cuál es el efecto de esto, pues mejor que en la vida profesional usen otra y no esa. Pero el control de las ecuaciones lo que nos está buscando es dar herramientas para hacer el cálculo. Yo digo, bueno, yo quiero representar tal cosa. Ah, Julano lo estudió y configuró esta ecuación. Pero en lo que yo quiero estudiar tengo que tener claridad de eso, ¿cierto? Entonces, si mi ecuación X satisface todas esas variables o incluso me pone variables adicionales que me ayudan, fantástico. Pues si no tengo control de eso, chao. Entonces, aquí pasa esto con las dudas que muchas veces se generan. Dice, pero ¿yo uso este o este? Es que no debería haber ninguna duda. Acá está gamma prima y se acabó. Y lo que está por encima del sello, que está puesto en este Q es gamma por D sub F, también creo que se ha hablado hasta el cansancio. Porque si es el gamma, el peso en un punto determinado, pues es el gamma por sus correspondientes alturas. Entonces, en este caso, gamma M por la zona, digamos que no está saturada, y el gamma prima en la zona que está saturada. Y esto es lo que iría acá en este Q, porque ya sé que el Q es el peso del suelo por encima del sello de fundación. El peso del suelo por encima del suelo de fundación. Ya vimos toda la configuración de la ecuación. Entonces tiene que ser eso. Si por el contrario, me va a pasar al caso 3, la napa está muy por abajo del límite de influencia. Pensemos que el límite de influencia para capacidad de soporte está entre un ancho de fundación y 1,5 veces el ancho de fundación, exageradamente hablando. Esto acá, por ejemplo, lo tengo en esta figura A de su F más B, o sea, acá hay un B de distancia. Pues todo está en condición húmeda. Entonces, por encima del sello, pues tengo un gamma M, y por debajo del sello, pues también tengo el gamma M, ¿cierto? Entonces, no tengo ningún problema en cada uno de los casos. Si tengo una napa en una condición intermedia, o sea, la napa entre el sello de fundación y el límite de influencia, es decir, la misma zona de influencia de la zapata está en zona húmeda y en zona saturada, hay ecuaciones
que me permiten hacer una interpolación de un gamma promedio que se debería de tener acá en esta zona. Para encima del sello no hay lío, gamma de su F, punto. Para bajo el sello, la zona de influencia tendría 2 gamas y entonces aquí se usa una ponderación de gamas. Ahora, ¿por qué yo no hago mucho énfasis en esta ecuación desde el punto de vista práctico? Porque en la práctica hay cosas que no necesariamente se dan. Si yo tengo una fundación muy pequeña y estas zonas de influencia son, o no pequeña, pensemos que la fundación tiene un ancho de 1 metro y tengo una zona de influencia obviamente de 1 metro hacia abajo y ustedes le dicen ya, la zapata tiene la napa hoy bajo el sello de fundación a 40 centímetros del sello de fundación. Y tiene una zapata de 1 metro y tiene 40 centímetros bajo el sello y por lo tanto la zona de influencia está a 1 metro abajo. En esta configuración les pido que ustedes me indiquen qué situación o qué criterio práctico ustedes usarían a partir de todo lo que ya hemos mencionado. ¿Qué cosas ustedes harían en ese caso? Tengo la napa puesta hoy a 30 centímetros bajo el sello. ¿Ustedes qué consideración y qué criterio práctico tomarían para el diseño de la zapata por capacidad de soporte? Espero sus respuestas. A solo 30 centímetros. A solo 30 centímetros. Y es una zapata de 1 metro. ¿No pasaba de que por capilaridad uno podía asumir de que el suelo también se iba mojando para arriba? No es como que esté muy profunda la napa tampoco. No es muy profunda. Es una alternativa. No todas tienen una capilaridad para que suba y haya ascenso por capilaridad, pero puede ser una alternativa. No es tan común, pero es una alternativa. ¿Qué otra cosa ustedes tomarían en consideración? Isaac nos dice que la subpresión, pero si la napa está bajo el sello, no hay subpresión. La subpresión se genera cuando la napa está sobre el sello, sobre el nivel de sello. ¿Ustedes qué considerarían y por qué en este caso? Continúo. Si no hay participación, continuamos simplemente. Y tenemos de hecho la pregunta de participación enseguida. Antes de continuar, la voy a pegar, así que permítanme un segundo. El cálculo de las fundaciones, como mencionamos en detalle, lo dividíamos obviamente entre la resistencia y el asentamiento. Y ahora entonces nos corresponde hablar del asentamiento, que si lo vemos en capítulo es lo que estaríamos más enfocado al capítulo 3, pero que también toma en gran medida lo que ustedes ya vieron en detalle en su curso de geotecnia en lo particular del proceso de consolidación. Muchos proyectos tienen de hecho una condicionante más por deformación que por resistencia, es decir, la carga. Vamos buscando calcular la menor carga de todas las posibles que puedan tener en todos los escenarios, ¿cierto? El de resistencia sale de ahí una carga que puede ser corto y largo plazo y vamos a obtener una carga de diseño que va a ser la menor de todas. Entonces, lo que estamos buscando es restringir la carga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el comportamiento de una fundación voy a tener un cierto rango elástico, un elastoplástico, la vinculación de las dos y una condición de rotura. En asentamiento, lo que estamos poniendo es una máxima carga por servicio, es decir, imponemos un nivel de asentamiento máximo, de asentamiento máximo y calculamos la carga que produce ese asentamiento. En capacidad de soporte, lo que hacíamos era calcular la carga última, que fue lo que acabamos de mencionar, y aplicamos un factor de seguridad para llevarla a una condición admisible. El factor de seguridad que usamos regularmente en capacidad de soporte es un factor de seguridad de 3.
Me dijera, ¿está muy exagerado? Sí, desde unas ciertas perspectivas es exagerado. Pero también está buscando varias cosas y no simplemente reducir la carga porque tengo incertidumbre. No, una de ellas es eso. Las ecuaciones tienen una incertidumbre porque no hay forma en un medio como el suelo, que es altamente heterogéneo, poder evaluar todas las situaciones posibles, o sea, las condiciones que pueda tener el suelo. Entonces uno tiene una tanta de eso es por incertidumbre. Pero la otra también es que queremos estar alejados lo suficiente de la condición de falla. O sea, no puedo estar, digamos, un cachito antes de la falla porque si se genera la falla, ¿qué hago? Sería algo bien complejo. Entonces, por eso se usa ese factor. Y adicionalmente, el otro punto tiene que ver con que la exploración no muchas veces es la más rigurosa. El factor de seguridad por capacidad de soporte que Terzaghi sugería estaba entre 2 y 4 y establecía como que 2 cuando yo hago una exploración muy buena, 3 intermedia y 4 cuando la exploración es mala o deficiente. Entonces, en la práctica, el valor medio se volvió como lo habitual de capacidad de soporte y entonces es muy habitual que la carga última le dividamos en 3 y digamos ese es el valor admisible, pero proviene de allí, proviene de una condición, digamos, donde si las exploraciones son de una u otra manera, asociamos un cierto factor. En la práctica, hoy usamos 3 en lo habitual. Es el que viene por capacidad de soporte. Ahora estamos enfocados en en el definir un asentamiento y calcular la carga que produce ese asentamiento. De cada uno de ellos vamos a obtener una carga y vamos a elegir para efectos del diseño, es decir, mi carga de diseño va a ser la menor de todas. Entonces, el análisis de fundación superficial que involucra a los dos nos lleva a un valor admisible, que es la carga última dividido el factor de seguridad, 3, o la carga que produce un asentamiento que consideramos dentro de un cierto rango tolerable. Esos asentamientos no están normados, pero es habitual que se usen ciertas magnitudes, como lo es 16 milímetros de asentamiento para arenas o suelos granulares y 25 milímetros para arcillas o para suelos finos. Eso cuando estamos hablando de zapatas. Y si estamos hablando de losas, es habitual que el asentamiento tolerable sea 2 veces el que considero en zapatas. 32 en suelos granulares y 50 milímetros en suelos finos o arcillosos. 32 y 25 o 16 y 25 en el caso de las zapatas. Entonces, ese asentamiento es de diseño. Todo esto en un análisis de diseño. Si es una zapata que ya está construida y le vamos a hacer un peritaje, por decir algo, pues ahí ya obviamente tengo que hacer el cálculo del asentamiento cuando tenga que dar y tengo que usar la ley de comportamiento del suelo que amerite y si es necesario que incorpore el hardening y la dilatancia y bueno, y todas las cosas que hemos mencionado. Pero para efectos del diseño yo impongo el asentamiento. Y entonces aquí vamos a tener el camino en primera instancia, en el caso de los suelos finos, de la consolidación, que es el cálculo de la deformación unitaria por consolidación, que esto lo vieron ustedes en detalle en su curso anterior, yo lo recordé particularmente en ese apartado de consolidación, y que básicamente lo que hacemos para el cálculo de la magnitud, nosotros ya usamos en este curso la consolidación para evaluar el tiempo de la consolidación, pero ahora nos interesa evaluar es la magnitud de esa deformación por consolidación, y entonces en este caso estamos persiguiendo pues un delta E, ¿cierto? Tomando como referencia una altura inicial. Es habitual que se confunda también cuando decíamos, bueno, tenemos que usar H medios o H total. Cuando calculamos tiempos de consolidación, nos preocupamos de la altura de drenaje y de evaluar si es H medios o H total. Tiempo de consolidación. Pero si vamos a calcular magnitud, cantidad de consolidación, no es el espesor del estrato, porque lo que estamos calculando básicamente es una deformación unitaria. ¿Cuánto es la deformación que se produce en el estrato dividido el espesor inicial del estrato? Entonces, el H o el H0 en los cálculos de asentamiento por consolidación siempre va a ser el espesor total, cuando lo que vamos a calcular es la magnitud de la consolidación. Obviamente esto ustedes lo vieron, vuelvo, insisto, en detalle. Ese cálculo del delta E va a depender de CC solamente si es que el suelo está normalmente consolidado,
y obviamente de los factores de influencia por las cargas netas. Factor de influencia, capítulo 3, carga neta. Esto, si el suelo está normalmente consolidado, bueno, los incrementos de esfuerzo fundamentales para esto. Si el suelo está o si mi rango de carga se encuentra solamente en la zona de recompresión, es decir, mi carga inicial parte en zona de recompresión y termina antes de la carga de preconsolidación, pues todo lo hago con CR, el coeficiente de recompresión. Y si mi carga inicial parte en la zona de CR y termina en la zona de CC, es decir, supera el sigma P, entonces tenemos que usar una componente del C sub R y otra componente del C sub C. Esto que muchas veces dicen, necesito la fórmula del delta E, obviamente no lo aprendemos, está disponible y demás, pero esto no es ninguna ecuación tampoco. Esto lo único que hace es calcular la pendiente, o sea, linealizar, logarítmicamente sí, pero linealizar cada uno de estos segmentos, y esto es la suma de este cachito que desciende más el otro cachito que desciende. Pero esto no es una ecuación tampoco geotécnica, esto es el delta de una curva cualquiera, solo que está graficada en escala logarítmica, ¿no? En escala logarítmica, que es muy habitual también que me digan, bueno, y aquí esto, no, esto es una ecuación muy sencilla. Con esto termino, y como recordatorio, parámetros que requiero en el camino de consolidación, CR, CC, sigma P, E sub 0, como parámetros del suelo, y producto de la carga, I sub Z y carga neta. Y como en todos los problemas geotécnicos, pues el gamma no debe de faltar, ¿no? Gamma siempre en una u otra forma debe estar involucrado en la ecuación. En la siguiente clase entonces vamos a tomar ya los asentamientos por consolidación en pleno, junto con metodologías que se usan para el cálculo del asentamiento exclusivamente en suelos granulares, como los que se ven acá en gran parte del país.